Hola amigas y amigos del canal Para Estudiar con Ricardo. Vamos a hacer un estudio bastante profundo del tiro oblicuo con el cálculo de algunas energías y por ahí usamos conceptos de conservación de la energía también. Resulta que se lanza un objeto de 45 kilogramos, se arroja desde el suelo y cae 8 segundos más tarde a 80 metros del punto de lanzamiento. Estamos en presencia de un tiro oblicuo, o sea, a ver, yo acá tengo mi línea horizontal, evidentemente el objeto ha sido lanzado, ¿no?, con una velocidad inicial que desconocemos, y claro, como la única fuerza que actúa es el peso, a este objeto no le queda otra que recorrer este tipo de camino que es una parábola, Y fíjate vos que aquí recorre en forma horizontal una distancia de 80 metros y tarda un tiempo de 8 segundos en tocar el suelo. Bueno, cuando te enfrentas a este tipo de movimiento que se llama tiro oblicuo, mira, el canal tiene un montón de ejemplos. Yo al final del video te voy a dejar la lista de reproducción de tiro oblicuo para que veas todos los ejemplos que hay. Siempre lo tenés que mirar como dos movimientos independientes, es decir, un movimiento en el eje de las X horizontal y un movimiento en el eje de las Y vertical. Quiere decir, acá debió haber existido evidentemente una velocidad inicial que se descompone en dos. Una velocidad inicial en el eje de las X, que no le puse inicial, ¿sabes por qué? Porque en el eje de las X esa velocidad va a permanecer constante. En el eje de las X no hay ninguna fuerza que haga cambiar a esa velocidad. De hecho, la única fuerza que actúa en todo el recorrido es el peso, y el peso es perpendicular a Bx, y como es perpendicular, es incapaz de modificar el módulo de esa velocidad. Por lo tanto, Bx es una constante. Y después tenemos la velocidad inicial en el eje de la Y. Vamos a poner acá, dibujar una especie de eje de la Y. Acá tenemos la velocidad inicial en el eje de la Y, B0i. Bueno, esta sí, la velocidad en el eje de la Y sigue cambiando. Si vos tomás en cualquier punto del recorrido, te vas a encontrar con dos velocidades. Bx, que es una constante, ya dije por qué, y Bi, que va a ir cambiando. Bueno, Bi va a ir cambiando conforme transcurra el tiempo. Y, por supuesto, que tenés una única velocidad, la composición de ambas, que es esta, la velocidad que tiene que ser tangente a la trayectoria. Bueno, gente linda, descompuesto así, fíjate, vos en el eje de las Y tenés tiro vertical, caída libre, en el eje de las X tenés movimiento rectilíneo uniforme, velocidad constante. Vuelvo a repetir, la única fuerza que actúa es el peso. O sea, a ver, que nos quede claro algo, solamente la fuerza es capaz de originar una aceleración que cambie la velocidad. Bueno, el peso es una fuerza que actúa perpendicular a Bx, entonces no le puede cambiar de ninguna manera el módulo. Ya esto siempre lo tenés que tener en claro. Si una fuerza es perpendicular a una velocidad, no le puede cambiar el módulo a la velocidad. Eso es un concepto que tenés que tener en cuenta. Gente linda, ¿por dónde arrancamos? Fíjate que donde tenemos los datos es acá, cuando toca el suelo. Sabemos que recorrió 80 metros en forma horizontal y tardó 8 segundos en caer. Y si yo miro este movimiento como se debe ver en forma independiente, lo que ocurre en el eje X y en el eje Y, que el único punto de contacto que tienen es el tiempo sí es importante, pero después son independientes. ¿Yo qué tengo que decir? Yo tengo que decir que en el eje de las X tuvimos un movimiento rectilíneo uniforme, donde la posición, o en este caso la posición es la distancia recorrida, porque yo me pongo acá que X vale 0, ¿no? Y listo, entonces la distancia recorrida de la posición es la misma. Esto es, la velocidad es en el eje de las X por el tiempo. Bueno, fíjate vos que al recorrer horizontalmente 80 metros en 8 segundos, yo puedo calcular la velocidad en X. La velocidad en X es X sobre T, porque T está multiplicando, lo pasás dividiendo. Son 80 metros dividido esto por 8 segundos. Y esto me da 10 metros sobre segundo. Gente linda, hemos hallado Bx. Bx vale 10
metros sobre segundo. Esa es la velocidad. ¿Ves? Cuando tocó el suelo lo hizo con esa velocidad Vx, ¿no? Que se mantuvo constante a lo largo de toda la trayectoria. Bueno, sigamos. Vamos a otro concepto importante también para desenmarañar este tipo de movimiento. Fíjate que la única fuerza que actúa es el peso. Esto me lleva a mí a alguna conclusión que es inexorable y que se va a cumplir siempre en este tipo de movimiento. El tiempo que tarda en subir es el mismo tiempo que tarda en bajar. O sea que si aquí el tiempo fue de 8 segundos, cuando alcanza la altura máxima, aquí el tiempo vale 4 segundos. 4 segundos tarda en subir, 4 segundos tarda en bajar. Si vos mirás con cuidado las ecuaciones de caída libre, kilo vertical, vas a ver que el tiempo que se tarda en subir y el tiempo que se tarda en bajar es el mismo, salvo que actúe una fuerza externa, que no es el caso de este ejercicio. La única fuerza que actúa es el peso. Pues bien, dicho esto, yo ya sé que a los 4 segundos, ¿qué es lo que ocurre? A los 4 segundos se alcanza la máxima altura. Ahí. La máxima altura se alcanza a los 4 segundos. Ahora, ¿qué dato me da el haber alcanzado la máxima altura? ¿Sabés qué dato te da? Que la velocidad vertical es 0, o sea, la única velocidad que hay aquí es Vx, que es constante, pero esta Vi aquí es 0. Claro, si la velocidad vertical es 0, eso explica por qué el objeto no sigue subiendo. No tiene velocidad vertical para seguir subiendo, entonces hasta ahí llegó, Entonces, el dato que vos tenés aquí en la altura máxima es un dato importante. La velocidad en el eje de la Y es 0 y esto ocurre en 4 segundos. Fíjate que si vos te planteás la ecuación horaria de la velocidad vertical, vas a poder determinar la velocidad inicial vertical. Mirá, ¿cómo será la velocidad en el eje de la Y? Será una velocidad inicial en el eje de la Y restado g por t. Esta ecuación, que es de tiro vertical, fíjate por qué, porque dice menos g por t, o sea que cada vez es más pequeña la velocidad hasta que acá se hace 0. La podés utilizar para todo el recorrido, o sea, lo que va a ocurrir, acá la velocidad cada vez va a ser más pequeña, hasta que acá se hace 0. Luego de este tiempo, la velocidad va a empezar a darte negativa, o sea, el módulo va a ir creciendo pero con sentido negativo, y eso explica que acá está subiendo y acá está bajando. Entonces, ¿cómo lo diferenciamos? Si la velocidad es vertical y está subiendo, bueno, cuando está subiendo que sea positiva, cuando está bajando que sea negativa. Esto, lo que estoy diciendo es que esta ecuación la podés mantener a lo largo de todo el ejercicio y manejar el tema de los signos. Positivo cuando está subiendo, negativa cuando está bajando. Pero justamente en este punto, vuelvo a repetir. Si vos tomás el objeto aquí, tiene dos velocidades, Vx horizontal y Vi vertical, cada vez más pequeña, ¿no? Hasta que acá se hace 0. Entonces, ¿qué ocurre? En los 4 segundos hizo 0, o sea que yo acá puedo tranquilamente decir que esto es igual a 0 y poder calcular la velocidad inicial en el eje de la Y. G por t que está restando lo pasa sumando y hacemos así y obtenemos la velocidad inicial en el eje de la Y. Directamente hacemos 9,8 G metros por cada segundo cuadrado multiplicado por 4 segundos. Y eso nos va a dar la velocidad inicial en el eje de la Y. 9,8 por 4. Esto me da 39,2. 39,2 metros al segundo. Esta, gente linda, es la velocidad inicial que la voy a anotar por acá. 39,2 metros al segundo es la velocidad inicial en el eje de la Y. Era necesario para poder obtener la altura máxima, porque si yo ahora me planteo la ecuación horaria de la posición vertical, va a ser la posición inicial más la velocidad inicial vertical por el tiempo, menos un medio de g por t al cuadrado. Bueno, posición inicial es 0, por supuesto. Yo me planteo un sistema de referencia donde i vale 0 en este punto. Entonces, si yo quiero la altura máxima, ¿qué tengo que hacer? Colocar como tiempo 4 segundos, que es el tiempo que tardó en alcanzar la altura máxima. Entonces, la altura máxima, ¿cómo será? La velocidad inicial vertical, 39,2 metros cada segundo. Por favor, revisame las cuentas,
El tiempo, 4 segundos, menos un medio de G. Vamos a poner un medio por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo de 4 segundos, pero todo esto al cuadrado. Lo hacemos, revisame las cuentas, por favor. No hace falta que en los comentarios me digan, ¡ay, te equivocaste! Ya sé, yo a veces, no es que me equivoco, pasa que me pegan los reflectores, no me dejan ver bien el display de la calculadora y yo soy medio viejito, ¿viste? Los ojos medio... Este es un canal de gran corazón, está todo hecho pulmón, pero bueno. 39,2 lo multiplico por 4. Voy por acá. Menos un medio, 0,5 le pongo, por G, 9,8, y por el tiempo al cuadrado. Como es 4 al cuadrado, va a 16. Todo esto da en metro. ¿Por qué? Porque acá segundo se cancela con segundo, queda metro. Y acá segundo cuadrado se cancela con segundo cuadrado, también da metro. 78,4 me acaba de dar, esperemos que esté bien. Bueno, la altura máxima, 78,4 metros. Gente linda, estamos en condiciones de calcular ahora las energías potencial y cinética en este punto de altura máxima, ahí, en el punto A. Bueno, a ver cómo sería la energía potencial en el punto A. Masa por aceleración de la gravedad y por altura que hay en el punto A. La masa es 45 kilogramos. G vale 9,8 metros por cada segundo cuadrado. Y la altura es 78,4 metros. 78,4 metros. Ahí está. ¿Hacemos cuenta? Hacemos cuenta. Son 45 multiplicado 9,8 multiplicado 78,4. Esto me da 34.574,4. Gente linda, metro por metro es metro cuadrado, kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado, joule, la unidad en que se mide la energía. Ahí tenemos la energía potencial en este punto, a ver si la puedo anotar acá, energía potencial en A. Es 34.577,4 joules. Bueno, vamos a la energía cinética en A. Un medio masa por la velocidad que hay en A al cuadrado. Pero ¿qué pasa? La velocidad que hay en A al cuadrado es Bx, porque Bi es 0. Así que esto va a ser sencillamente un medio por la masa, por la velocidad en X, que dijimos que era 10 metros sobre segundo, al cuadrado, ¿no? Ahí está. Entonces nos queda un medio, le mando 0,5, por 45 kilos, por 100, que es 10 al cuadrado. Si todo salió bien, esto da 2.250. 2.250 y estos son joules. Bueno, voy a anotarla acá. A ver, la energía cinética en A es 2.250 joules. Bueno, ¿qué pasa? Yo con esto, con estos dos valores, yo ya tengo la energía mecánica que se conserva, porque si la única fuerza que actúa es el peso, no puede cambiar. Voy a sacar la energía mecánica como la suma de las dos energías. Voy a sumar estas dos y me tiene que dar la energía mecánica que se conserva a lo largo de todo nuestro ejercicio. A ver, son 34.000, bueno, primero tomo los 1.250, que ya lo tengo en la calculadora, y le voy a sumar 34.574,4. Y esto me da 36.824,4 joules. Esa es la energía mecánica que se va a conservar a lo largo de todo nuestro recorrido, ¿no? Desde que partió hasta que se cayó al suelo. Gente linda, voy a borrar. A ver, anoté todo. Sí, creo, espero haber anotado todo. Bueno, porque ahora me pretendo recalcular energías potencial y cinética 2 segundos después de haber superado la altura máxima. Para sacar la energía potencial necesitas la altura. Y para necesitar la altura, vos tenés que fijarte qué altura tiene aquí, cuando el tiempo vale 2 segundos después de haber alcanzado la altura máxima. O sea, cuando el tiempo vale 6 segundos. Acá está la ecuación de la altura. Bueno, reemplacemos. Acordate que si
en 4 segundos alcanzó la altura máxima, 2 segundos después estás en 6 segundos de recorrido. La velocidad inicial en el eje de la sila tenemos 39,2 metros sobre segundo. Por el tiempo, 6 segundos, menos un medio de g, un medio por 9,8 metros al segundo cuadrado, por el tiempo al cuadrado, 6 segundos al cuadrado. Como te dije antes, los dos términos de esta ecuación dan en metro, ¿no? Segundo se va con segundo y segundo cuadrado se va con segundo cuadrado. Hacemos cuenta. Es 39,2. Para que escribí mal. 39,2. Lo multiplico por 6. Le resto 0,5, que es un medio. Para que lo escribí mal. 0,5, ahora sí. Por 9,8, que es g. Y por 6 al cuadrado, que es 36. Y esto me dio 58,8 metros. Esa es la altura que tiene. Fíjate que estoy usando siempre la misma ecuación, la del tiro vertical, ¿eh? No hay ningún problema. 58,8 metros por debajo de la altura máxima, por supuesto, ¿no? 2 segundos más tarde. Es más, si vos metés en esta ecuación 8 segundos, te da 0. Acá, ¿ves? Si yo meto acá 8 segundos, te da 0. Fíjate, mira, porque estoy acá. ¿Ves? Y acá la altura 0, mira. Son 39,2 por 8. Menos 0,5 por g, 9,8 por 8 al cuadrado. Listo, terminé y me dio 0. Lo que quería mostrarte con esto de que dio 0 la altura acá es que esta ecuación es válida para todo el recorrido. Acá alcanzó cierta altura, ya lo vimos, 78,4. 2 segundos más tarde, o sea, en los 6 segundos, la altura que alcanzó fue 58,8 metros. Entonces vamos a llamarle punto B a este. Puedo calcular la energía potencial en el punto B. ¿Cómo hago? Bueno, hago masa por G y por altura en B. Esto es 45 kilos. Por G, que vale 9,8 metros al segundo cuadrado. Y la altura es 58,8 metros. Bueno, a ver cuánto da la energía potencial en B. Esperemos que las cuentas me salgan bien porque te quiero demostrar otra cosa más aparte de todo esto. 45 por 9,8 por 58,8. Esto me da 25.930,8. Metro por metro, metro cuadrado, por kilogramo sobre segundo cuadrado, joule. Ahí tenemos la energía potencial en B. Ahora, hay algo que tenemos que tener en cuenta. La energía mecánica no pudo haber cambiado si la única fuerza que actúa es el peso y es conservativa. Quiere decir que la energía mecánica en B sigue valiendo lo mismo que valía en A. O sea, sigue valiendo 36.824,4 joules. 36.824,4 joules. Bueno, ¿esto de dónde surge? Surge de la suma de la energía potencial más la cinética. O sea, esto es la energía potencial en B más la energía cinética en B. Entonces, si vos restás la energía mecánica con la energía potencial en B, te va a dar la cinética en B. A ver, hagámoslo. Son, 36.824,4 restado los 25.930,8 que es la energía potencial en B, ahí está, me da 10.000, la energía cinética en B me da 10.800, mira cómo me cuesta ver, 893,6 joules. Bueno, y ahí tenemos la energía cinética en B. Pero de todas maneras te quiero mostrar, ya prácticamente está terminado esto, ¿no? Te quiero mostrar cómo pudimos haber determinado la velocidad en el punto B y con la velocidad en B sacar la cinética. Y te tiene que dar lo mismo. Decimal más, decimal menos, ¿viste cómo es esto, no? A ver, voy a borrar algunas cuestiones que ya no voy a utilizar. Voy a borrar esto. A ver, la energía potencial en B, la dejo, qué sé yo. Voy a borrar acá, hasta acá. Viste que este es un canal de gran corazón. Hoy, no sé si saben, es domingo, aquí en mi querida Mar del Plata, y desde temprano que estoy grabando videos porque sé que vos lo necesitás.
Así que canal de gran corazón, pero pizarra pequeña. Y además el que te graba los videos no ve bien el visor, así que le tenés que revisar las cuentas. Pero para mí es muy importante que se aprendan los conceptos. Yo puedo sacar la velocidad en B. Y si saco la velocidad en B, puedo sacar la energía cinética, que ya la tengo, pero quiero mostrarte un detallito más. La velocidad en el eje de la Y, dijimos que era la velocidad inicial en el eje de la Y menos G por T. Bueno, la velocidad en el eje de la Y era 39,2 la inicial, ¿no? 39,2 metros al segundo, menos 9,8 metros al segundo cuadrado. ¿Y qué tiempo hay aquí en B? 6 segundos dijimos, ¿no? 6 segundos. Bueno, hacemos las cuentas. Son 39,2 menos 9,8 por 6. 39,2 menos 9,8 por 6, reviso porque viste a veces me da menos 19,6 metros sobre segundo. Porque acá viste el segundo se va con el cuadrado. ¿Ves que da negativa? Da negativa porque aquí en B la velocidad está, por el objeto está cayendo, por eso da negativa la velocidad. Pero si yo ahora, yo sé que tengo una velocidad en X que es constante, que vale 10 metros por segundo. Una velocidad en Y que es menos 19,6. Claro, negativa porque va cayéndose. O sea que si yo compongo, esta es la velocidad que hay en el punto B. Fíjate vos que su módulo lo puedo calcular porque esto es un triángulo rectángulo, o sea que tiene dos catetos, ¿no? Uno que vale 10, el otro que vale 19,6. Por aplicación del teorema de Pitágoras, la velocidad en B va a ser la raíz cuadrada de la velocidad X, 10 metros sobre segundo, esto va al cuadrado, más la velocidad en Y, menos 19,6 metros sobre segundo, que también va al cuadrado. En realidad, cuando vos te planteas esto de los triángulos, no tiene sentido que ponga la velocidad negativa, igual el cuadrado lo mata al signo menos, porque estamos sacando una distancia, esta distancia, que es el módulo de la velocidad. Bueno, hagamos cuentas, a ver. Son 10 al cuadrado, más 19,6 al cuadrado. Todo eso da lo que tiene que dar, y le saco la raíz cuadrada, y me da 22. La velocidad en el punto B fue de 22 metros sobre segundo en módulo. Acá, ¿ves? Si yo hubiera hecho este dibujito acá, esta velocidad da 22 metros sobre segundo. Entonces, ¿cómo es la energía cinética en B? 1/2 masa, velocidad en B al cuadrado. Bueno, empiezo. La energía cinética en B está acá, ¿no? 1/2, 0,5. Multiplicado la masa, que es de 45 kilos, y multiplicado la velocidad en B, 22 elevado al cuadrado. ¿Sabes cuánto da? Da 10.890, me dio a mí. Claro, contra 10.893,6, a mí me dio 10.890. La diferencia, esto es Joule, ¿no? La diferencia es 3,6. Esta diferencia es despreciable comparado con los 10.000. Mira, yo siempre le recomiendo a mis estudiantes, cuando vos vas a ver si una magnitud, un valor es despreciable o no, qué sé yo, llévatelo al terreno donde vos más conozcas, qué sé yo, el dinero, por ejemplo. Una persona te debe 10.893,6 pesos. Y viene y dice, mira, te conseguí 10.890. ¿Y cuánto falta? 3,60. No es nada. No es nada. Gente linda, ahí les aparece la lista de reproducción del tiro oblicuo. Espero haber sido claro, espero haber sido útil y que nos vemos en el próximo video. Chau, chi.